Bien, a ver, para el día de hoy ya Profe, vamos a seguir. Dime. recién están empezando, profe. Sí, ajá, justamente recién. Sí, todavía no hemos empezado. Ahorita vamos a empezar justo Isis. Ya, profesor. Ya, muy bien. A ver, entonces, ¿no? Bueno, esta parte de acá en lo que era fracciones ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. Vamos a empezar nuevamente desde acá, ¿sí? Aunque ya explicamos la clase pasada, hemos explicado algo, ¿sí? Simplemente vamos a recordar, ¿ya? Vamos a ver lo que son las fracciones equivalentes, ¿sí? ¿Qué dijimos de las fracciones equivalentes? A ver, lo siguiente, ¿no? Que a las mismas fracciones que representan la misma parte de una unidad se le llaman fracciones equivalentes. Dimos, ¿no es cierto? Dimos unos gráficos, ¿no? Donde el primer gráfico era de esta manera, ¿no? ¿Y qué dijimos? En el primer gráfico, profesor, yo observaba que estaba dividido en dos partes, ¿no? En el segundo gráfico, ¿no? Lo había dividido en 4 partes y al tercer gráfico lo había dividido en 8 partes. Entonces, de esos 3 gráficos, ¿yo qué hacía? ¿No? Por ejemplo, el primer gráfico yo les dije, ¿no? Les pinto una parte. ¿Eso qué me representa? ¿No? La primera parte me representa un medio. Del segundo gráfico yo agarré y pinté 2, ¿no? 2 de las 4 partes en que había dividido, solamente pinté 2. Como pinté 2, ¿eso qué me representa? Me representa 2/4, dijimos, ¿no? Y para el tercer gráfico he pintado ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces eso me representa 4 octavos, ¿no? 4 octavos. Ahora, ¿qué habíamos dicho de acá? ¿No? O lo que les dije en la clase pasada era lo siguiente, ¿no? Que aparentemente, ¿no? Este es un medio, 2/4 y 4 octavos, aparentemente representan, ¿no? Se escriben de distinta manera, ¿no? Porque se escriben de distinta forma, pero ¿qué les dije? Que eso me representaba la misma fracción, ¿no? O sea, puedo escribir una fracción de distinta forma, pero esa fracción que yo escriba me va a representar la misma cantidad, digamos, la primera que la segunda y la tercera. ¿Sí? ¿Y cómo veíamos eso? Veíamos de la siguiente manera, utilizando justamente el producto cruzado, ¿no? Vamos a comprobar acá. Esto de acá lo vimos también, ¿no? Que para verificar yo, Profe, ¿puede repetir lo anterior? ya, Si las fracciones equivalentes no le tomé foto. ya ahí tómenle captura. ¿Ya? Aunque esto lo han tomado la clase pasada, pero... Pero no lo he escrito. Ya, muy bien. A ver, también dijimos lo siguiente, ¿no? Que para verificar si dos fracciones son equivalentes se utiliza el producto cruzado, ¿recuerdan? A ver, ahí vamos a ver, por ejemplo, el 1/2, decimos que es igual a 2/4, ¿no? Que es justamente el gráfico que hemos hecho anteriormente. A ver, y profesor, ¿cómo yo sé que estas dos fracciones son iguales? ¿O por qué digo que estas dos fracciones son equivalentes? Justamente utilizando el producto cruzado. ¿Y cómo era el producto cruzado? Era multiplicar en aspa, ¿no? Por ejemplo acá, porque si yo multiplico 2 por 2 primero, eso será igual a yo multiplicar ¿qué cosa? 1 por 4 dijimos, ¿no? 1 por 4. ¿Y qué observo? Que de este lado 2 por 2 me da 4 y también decía lo mismo del otro lado, 1 por 4 me da 4. Entonces, ¿qué observamos por acá? Observamos que las multiplicaciones en ambos casos me dan la misma. Entonces, ¿qué decía yo de estas fracciones? Como el producto cruzado me resulta el mismo, ¿qué decimos? Que estas dos fracciones eran equivalentes, ¿no? Equivalentes. Otro ejemplo más vimos, el 2/3 con el 6/9. A ver, ¿cómo verifico si esas dos fracciones son equivalentes? Por el producto cruzado nuevamente, ¿no? Digo 3 por 6 y a su vez el otro producto cruzado que sería 2 por 9, ¿no? Listo. 3 por 6 dijimos que era Saldría 18. 18 2 en por los 9 dos. me da 18, ¿no? Entonces, como en ambos me da el mismo resultado, ¿qué digo? Que estas dos fracciones son equivalentes, ¿no? Equivalentes. Listo. Y así podríamos ir dando varios ejemplos e ir comprobando, ¿no? Porque acá 5 por 12, vamos a ver si eso me resulta igual que 4 por 15, ¿no? 5 por 12, ¿cuánto me da? Me da 60. Y 4 por 15 también me resulta 60. Entonces,
¿Qué decía de estas dos fracciones? Que son equivalentes, ¿no? Son equivalentes. ¿Por qué? Porque el resultado me dio el mismo, ¿no? Y así, por último, dimos un ejemplo, ¿no? 3/4 y 12/16, por ejemplo. Acá tengo 4 por 12, es lo mismo decir 3 por 16. Entonces, 4 por 12, ¿cuánto me resulta? 48, y 3 por 16 me resulta 48. ¿no? Entonces, de esa manera es como yo podía comprobar si de repente me dan dos fracciones, ¿no? Me pueden dar dos fracciones y me dicen, verifica si esas fracciones son equivalentes. Ya sabes cómo verificarlos, ¿no? Colocas tus dos fracciones que te dan y realizas tu producto cruzado, ¿de acuerdo? Tu producto cruzado, ¿ya? Si es que el resultado te da el mismo en el producto cruzado, entonces son equivalentes. Y profesor, si el resultado no me da el mismo, si por acá me da, qué sé yo, por ejemplo, me da 4 y acá en esta multiplicación me da resultado 6, entonces ahí que digo, que esas no son equivalentes, ¿no? ¿Por qué? Porque me resultaron distintas. Profe, si salen desiguales, ahí sí no es. Ahí sí no es. Por ejemplo, miren, a ver, miren por ejemplo acá, 2/3 yo digo, ¿no? 2/3 igual a, por ejemplo, 3/4. Yo les pregunto, ¿estas dos fracciones serán equivalentes? A ver, vamos comprobando. ¿Cómo lo comprobamos? Haciendo el producto en cruz, ¿no? Entonces, ¿qué digo por acá? 3 por 3, ¿no? 3 por 3. Esto No, profesor, igual a... porque 3 por 3 es 9 y 2 por 4 es 8. Correcto, ¿cierto? Por acá ve, 3 por 3, como bien lo dijo Isis, acá me da 9, y esto me dice que tendría que ser igual, 2 por 4 me da 8. Te pregunto, ¿9 es igual a 8? ¿Esto es cierto? No, no es cierto. Entonces, esto es falso, ¿no? Porque 9 no es igual a 8. Por lo tanto, como no me dio lo mismo, entonces, ¿qué digo? Que 2/3 no es equivalente a 3/4, ¿no? No son equivalentes estas fracciones, entonces. ¿Sí? Y así yo puedo ir comprobando con cualquier otro par de fracciones que a mí me pueden dar. ¿Ya? ¿Se entendió eso hasta ahí para poder continuar? Sí. Sí. Sí, profesor. Isis, Carla, Camila. Sí, profesor. Sí, ya. Muy bien. Entonces, continuamos ahora sí en lo que nos habíamos quedado. Sí, profesor. Ya, a ver. ¿Cómo obtener una fracción equivalente a una fracción dada? ¿No? A ver, ¿cómo obtener una fracción equivalente de repente, no? Si yo te doy una fracción, ¿no? De repente yo te puedo dar, por ejemplo, el 1/4. Y te digo, encuéntrame una fracción equivalente a esa fracción. O encuéntrame dos fracciones equivalentes a esa fracción que te he dado. O encuéntrame 3 y así te puedo dar la cantidad de fracciones que encuentres, ¿no? Acuérdate que las fracciones equivalentes de una fracción son infinitas, ¿sí? Son infinitas, pueden ser infinitas, ¿ya? Ahora, pero la pregunta es, profesor, ¿y cómo voy a poder encontrar esa fracción que usted me pide, no? ¿O qué voy a tener que hacer? Justamente acá viene lo importante, ¿no? Me dice que para hallar fracciones equivalentes a una fracción dada, se multiplica, ojo, se multiplica solamente, ¿se multiplica quién? Al numerador y al denominador por un mismo número. Ah, ya. Entonces, mira, por ejemplo, te pregunto, te digo, encuentra dos fracciones equivalentes a 2/3. Listo, tienes 2/3. Ya, ya colocaste tu fracción que te di al inicio. Y de esta fracción tú tienes que darme dos fracciones equivalentes. Ahora, ¿qué te dice la regla? Profesor, eso lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho, pues solo que estamos recordando, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué hacíamos acá? A ver, entonces, si recuerdan. A ver, ¿qué hacíamos ahí? Ya que dijeron que sí lo hemos hecho, a ver, díganme. ¿Alguien recuerda? No. Profe, eso no lo hicimos, nada más nos quedamos hasta en ese. Ya, a ver, entonces, miren. Igual a 4/6. Correcto. Muy bien. Sí, sí lo hemos hecho. Exacto. Y también ahí 3 por 2, 6 lo ponen como una flechita.
Exacto. Bueno, ya. Ahí Y recuerdo. 3 por 3 lo ponen una flechita y da 9. Entonces sería Muy bien. 2 tercios es igual a 4 sextos es igual a 6 novenos. Muy bien. Ajá. Muy bien. A ver, vamos a explicar lo que justamente ha dicho Camila, que está bien, vamos a explicarlo acá, ¿sí? Sí, A ver, porque lo hizo muy rápido. mira, acá. Me piden encontrar dos fracciones equivalentes a 2 tercios, ¿no? Bien, ¿qué me dice la regla, profesor? Me dice que tengo que multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número, ¿ya? Entonces voy a tener que multiplicar al numerador, que es el numerito que está arriba, y al denominador por un mismo número. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿ese número que yo tengo que multiplicar tiene que ser alguno en especial? No. El número puede ser el que a ustedes se les ocurra. Pueden multiplicarlo, qué sé yo, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por el número que a ustedes se les ocurra. Pero siempre y cuando, si yo escojo multiplicarlo, por ejemplo, al 2 por 7, al denominador también tengo que multiplicarlo por la misma cantidad. ¿De acuerdo? Tiene que ser por la misma. Entonces, yo para esto he escogido, por ejemplo, mi primera fracción equivalente, ¿no? He escogido, por ejemplo, al 2 multiplicarlo por 2, que es más simple, ¿no? Entonces, profesor, si acá lo multipliqué por 2, entonces al denominador, ¿no? En este caso, 2 por 2 me resulta 4. A mi denominador, entonces también tengo que multiplicarlo por el mismo número, ¿no? Si lo multipliqué por 2, entonces, por 2 también ahí. 3 por 2, 6, profesor. Ya está. Entonces, ¿quién sería mi primer fracción equivalente? 4 sextos. Listo. Ahora, otra fracción equivalente te pido que encuentres. Entonces, vamos a multiplicarlo ahora por 3, supongamos. Por 3. Si lo multiplico por 3, 3 por 2 me da 6, ¿no? 2 por 3 me da 6. Y Ahora, abajo también. 3 3 por 3, 9. acá abajo, ¿ya? Acá abajo también tengo que multiplicarlo por el mismo 9. número. 3 por 3 me da 9. Y listo, profesor, entonces ahí ya encontré mis dos fracciones equivalentes, que son la primera en 4 sextos y mi segunda fracción Profe, equivalente. no le entendí ahí bien. ¿Veis? ¿Dónde? Desde el principio. Profe, desde el principio. Desde acá. Ya, a ver, mira. Lo que hemos dicho es lo siguiente, ¿no? Y si la fracción que me dan a encontrar son dos fracciones equivalentes a 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Ya está. Ahora, como les decía acá, la regla que me dice, tienes que multiplicar al numerador y al denominador por una misma cantidad. Y como yo les decía, esa cantidad ustedes la pueden escoger, ¿de acuerdo? Si quieren lo multiplican por 2, por 3, por 4, por 5, por el número que a ustedes se les ocurra. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es lo siguiente, que si yo escojo multiplicarlo por una cantidad al numerador, esa misma cantidad también tengo que multiplicarlo al denominador para que no afecte. Entonces, yo escogí, por ejemplo, multiplicarlo por 2. ¿De acuerdo, Isis? Si lo multiplico por 2 al numerador, ¿cuánto me da acá mi nueva fracción? 4. Me da 4. Ahora, como lo multipliqué por 2, ¿qué les dije? Que se multiplica también al denominador por la misma cantidad. Entonces, será 3 por 2 también, ¿no? Al denominador. 3 por 2, eso me resulta 6. Ya está. Ya encontré mi primera fracción equivalente. Como me piden dos fracciones, entonces escojo otro número ahora por cuál multiplicarlo. Entonces yo escogí justamente multiplicarlo por 3 de repente, ¿no? Listo. El mismo número. Profe, pero el mismo número, pero no se hacían como una cruz multiplicarlo para ver cómo se llama. No, este es, ojo, este es Isis para comprobar cuando te dan dos fracciones. Ya. ¿Ya? Es decir, cuando yo te doy dos fracciones y te digo, compruébame si esas fracciones son equivalentes, ¿qué vas a utilizar tú? El producto cruzado. Pero ahora, es diferente a que yo te dé solamente una fracción y te diga, encuéntrame 2 o 3 fracciones equivalentes a esa fracción. Ahí tienes que utilizar este método de acá. ¿Se entiende? ¿O se diferencia más o menos? Este producto cruzado tú lo vas a utilizar ¿cuándo? Cuando yo te dé las dos fracciones. Cuando yo te dé dos fracciones. Tengas que comprobar.
Ya. estoy diciendo que te esperes. Y este método es cuando solamente te diga, encuentra dos fracciones equivalentes. Ah, ya, a tal profesor, fracción. ya lo entendí. ¿Ya? Ujú. ¿Entendió entonces? ¿No? O sea, este mismo vas a encontrar dos. ¿Ya? Cuando te doy las dos fracciones, o te puedo dar 2, 3 o 4 fracciones, pero te las doy y te digo, compruébame si esas fracciones son equivalentes. Comprobar, entonces para comprobar yo utilizo el producto cruzado, pero para encontrar, ¿ya? Para encontrar, que es distinta la palabra, ¿no? Para encontrar fracciones equivalentes a una que yo te dé, ahí sí utilizas este método de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, profesor. Ya. Entonces, será ahí 2 por 3, ahí es 6, ¿no? Y si lo multipliqué por 3 al numerador, al denominador también se le multiplica por 3. Entonces, en este caso será 9, ¿no? Y mira, justamente, a partir de esta fracción que yo copié al inicio, yo he podido encontrar el 4 sextos y el 6 novenos, ¿no? Ahí están mis dos fracciones. Profe, y después por 4, por... Claro, si quieres lo multiplicas luego por 4, por Profe, 5. hasta ahí para tomarle foto, para que pasemos. Ya, ahí tomen la foto para poder pasar. Ya, Ahorita le tomo foto, profe. yo profe lo voy a tomar. Ya. Ya, profesor. Listo, pasamos entonces. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Entonces digo, luego las fracciones 2 tercios, 4 sextos y 6 novenos son equivalentes, pues, ¿no? Esta es la conclusión que obtengo al final, ¿no? Que 2 tercios, 4 sextos y 6 novenos son equivalentes, Bueno. ¿no? Son equivalentes. Muy bien, ahora sí pasamos. A ver, pasamos a lo que continúa, y lo que continúa son más ejercicios. Profesor, me dicen encuentre 3 fracciones equivalentes a un cuarto. ¿No? Encuentra, mira, justo te dice encuentra, entonces vamos a utilizar ese método que hemos estado haciendo, ¿no? ¿A qué fracción? ¿Equivalentes a qué fracción? A un cuarto, listo. Entonces, cópiole un cuarto. Ahora, profesor, tengo que escoger la cantidad que a mí se me ocurra, ¿no? En este caso, a mí se me ocurrió multiplicarlo, por ejemplo, miren, por 5. Por 5. Por 5. Saldría 5. 1 por 5, 5 me da arriba, ¿no? En el numerador. Y si escogí por 5 arriba, entonces abajo también tengo que multiplicarlo por 5. Entonces, 4 por 5, ¿cuánto me da? 20, profesor. Ya está. Entonces, ahí, profesor, ya encontré mi primera fracción equivalente, pero a mí me piden 3, entonces me faltan 2 más. Entonces, esto seguirá siendo equivalente a ¿quién? Otra fracción, a ver. Escogí multiplicarlo, por ejemplo, por 2, ¿no? Se me ocurrió, por 2. Entonces, 1 por 2 me da 2. Y a su vez también, entonces, al denominador también tengo que multiplicarlo por 2, ¿no? 4 por 2. Saldría 40. 8. 8. Ah, digo 8. Ay, mi... 8. ¿Cierto? Ya está. Ahí está mi segunda fracción equivalente. Sí. Ahora, y mi tercera fracción equivalente, escojo, por ejemplo, Sería multiplicarlo por por 3. 7. Por 7. Por 7, a ver, por ejemplo. Saldría 7 ahí. 7 arriba y 4 por 7, que sería abajo, ¿no? Que también tengo que multiplicarlo por 7. 4 por 7, ¿cuánto me resulta? 20. 28. 28. Muy bien. ¿Sí? Y así yo puedo ir encontrando cuántas fracciones se me ocurran a mí equivalentes a un cuarto, ¿no? Pero como solo me piden 3, profesor, solamente acá está 3, ¿no? Entonces, las fracciones equivalentes a las fracciones, perdón, 1/4, 5/20, 2/8, 7/28 son equivalentes. ¿No? Son equivalentes. Ya está. Otro ejercicio más, profesor. Por ejemplo, acá, el 20/30. Encuentra dos fracciones equivalentes a 20/30. Profe, 20 por... 20 por 2, por ejemplo, yo escogí, ¿no? Ya, como les digo, ustedes 40. Ustedes pueden escoger el número que ustedes quieran multiplicarlo, ¿sí? 20 por 2 en este caso, 40. 40. Y abajo también sería por 60. 2. 30 por 2, 60. Luego, otra fracción equivalente
Por ejemplo, yo escogí multiplicarlo por 4. 20 por 4, ¿cuánto es? 80. 80. Y 30 por 4 también se tendría que multiplicar, ¿cuánto es? A ver, 30 por 4, 120. Muy bien, 120. Correcto. ¿Sí? Y ahí encontré ya mis dos fracciones equivalentes que me pedían, a 23, 30. Ponelo ahora Entonces, otro. por ejemplo, acá ve 15 45avos. O, bueno, se me fue acá, ¿no? Acá es 15 10. Este es 15 décimos, ¿no? Vamos, acá le cambiamos, ¿sí? A la hora que les mando el PDF, acá le borramos, ¿sí? Ya. Y Ay, sería profe. acá, porque acá he colocado 15 10, 15 décimos. Y acá era 15 45avos. Ya, vamos a colocarle ahí el 10. Ah, Ya, a la hora que les mando el PDF ya les mando corregido. ¿Ya? ya. Entonces, por acá, escogí por 3, por ejemplo, profesor. 15 por 3 me resulta 45. Y si el numerador lo 45. multipliqué por 3, entonces al denominador también tengo que multiplicarlo por 30 sale. 30, correcto. Otra fracción equivalente, por ejemplo, escogí multiplicarlo por 5. 15 por 5, eso es 75, profesor. Entonces, si lo multipliqué por 5 al numerador, al denominador, profesor, lo Tendría tengo que... 50. Exacto, ¿no? Y ahí ya obtuve mis dos fracciones equivalentes, ¿no? Y así yo puedo ir encontrando más fracciones equivalentes. ¿Se entendió entonces cómo encontrar Sí. fracciones equivalentes? Muy bien. A ver, tómenle Profe, captura. le voy a tomar foto. Ok, tómenle su captura para pasar a los ejercicios. A ver, a ver. ¿Ya? Muy bien, pasamos entonces. ¿Qué, profesor? Todavía. Ya, a ver, tómenle captura. ¿Ya? Muy bien. A ver, está pasando el heladero por acá. A ver, dice ya. ¿Ese Ejercicio. es su casa, profe? Por un helado. ¿Quieren un helado para enviarles? ¿Sí? ¿Qué es por su casa, profe? Ajá. Sí. Ah, pero ahorita helado, qué rico. Les mando un helado. A cada uno. Sí. Ya, si me responden bien, les mando un helado. ¿Ya? A ver, vamos a empezar con las preguntas, ¿ya? A ver, mira. Me dicen, dadas las siguientes fracciones, te las dan ahí. ¿Cuántas son propias? A ver, vamos empezando según la lista que esté acá. Primero está Camila, luego Isis, luego José y al último Carla. A ver, empezamos entonces por Camila. Desactiva tu micro, Camila, y solo Camila responde, ¿sí? A ver, me preguntan, Camila, de esas fracciones, ¿cuántas son propias? En primer lugar, Camila, te pregunto, ¿cuándo una fracción era propia? A ver, porque eso se supone que lo tienen que ir revisando. Yo les dije, ¿no? Cada clase tienen que revisar lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, Camila, ¿cuándo una fracción era propia? Oh, yo le quiero decir. La fracción era propia cuando... Mando a ver, Camila. Yo sé que puedes recordar. ¿Cuando el numerador era mayor que el denominador o cuando el numerador era mayores menor? que la unidad, que No, cero. no. A ver, te pregunto. Las propias son que el numerador ¿Ya? es menor que el denominador. Correcto. Cuando el numerador es menor que el denominador, ¿cierto? Muy El bien. numerador En base a eso, Camila, el 5/3 entonces, Camila. A ver, ¿el 5/3 será propia o impropia? propia. ¿Propia o impropia será, Camila? Propia. Impropia, correcto. Porque está mayor Claro, el porque el numerador es mayor, ¿cierto? Exacto, muy bien. A ver, sigue Isis. Ahora Isis, ¿el 7/9 es propia o impropia, Isis? Impropia. ¿Cómo? Impropia. ¿Impropia, segura? propia. Es propia, ¿no? Porque acuérdate, impropia es Sí, cuando profe. Propio porque el 7 Claro, es propia, ¿por qué? Porque el 7 es menor que el 9, es ¿no? que, profe, este parece como el 8, el 9. ¿Ah, sí? No, pero igual, si fuese 8, igual sería propia, ¿no? Porque el numerador sigue siendo menor que el denominador, ¿no? Acuérdense, Sí. propia es cuando el numerador es menor al denominador, ¿no?
Entonces, esa sería propia. A ver, sigue José. José, a ver, responde. El 1/4, José, ¿qué es? ¿Propia o impropia, José? Propia. ¿Cómo? Propia. Propia, correcto, propia. Es propia porque, ¿por qué es propia? Porque el numerador es menor que el denominador, acuérdense. Dor. Propia es cuando el numerador Pero es si fuera menor sería impropia. correcto. ¿Ya? Carla, el 4/11, Carla. Uy, qué maestro. Carla, a ver. Propia. Propia, correcto. Muy bien, Carla. El 13/6, ya, a ver, ¿sería qué? ¿Propia o impropia? Impropia, profe. Porque Impropia. es menor Porque que el el 13 numerador. es mayor, profe. Exacto, El 13 sería, es mayor. sería Y el impropia, ¿no? 6 Porque el es numerador es menor. mayor que el denominador. Muy bien. ¿Y el 8/15? Es propia, Propia, profe. porque es Propia. mayor el Muy bien. denominador. Muy bien, es propia. Correcto. ¿Ya? Excelente. Ya se ganaron la mitad del lado. ¿De qué? Entonces, la mitad del lado. Claro, dice. Entonces, ¿cuántas fracciones propias hay? Porque te preguntaban eso, ¿no? ¿Cuántas fracciones son propias? Hay 4 fracciones 4. propias, ¿no? Que están acá ya. 4. Muy bien. A ver. Buenos días, profesor. Tarde. Por 1/4 de lado más, a ver. Clasifica las siguientes fracciones. ¿Sí? Entonces, te piden clasificar las siguientes fracciones. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. 4/9. 4/9. A ver, en primer lugar, Profesora, sí. a ver, entonces, Y justamente ahí les digo, a ver, si me piden clasificar las fracciones, acuérdense de las fracciones que hemos visto. ¿Qué hemos visto? Fracciones propias, fracciones impropias. ¿Qué más? Fracciones También hemos visto las las fracciones decimales, Decimales, las fracciones unidades, decimales de unidad, las equivalentes, las homogéneas, iguales a fracciones heterogéneas o homogéneas. Exacto, ya. Entonces, de todas esas que hemos visto, que ya recordaron, me van a ir diciendo de cuál estamos hablando. Ah, ya. Empezamos, Camila. Primero, en el mismo orden. Camila. A ver, Camila, tú responde. 4/9, usted diga, profesor. Exacto. 4/9. ¿En dónde la clasificaría? ¿Como propia, impropia, heterogénea, homogénea? Heterogéneas. ¿Heterogéneas? No. ¿Por qué heterogénea? Heterogénea es cuando yo tengo un grupo de fracciones, es decir, cuando tengo varias fracciones y ahí digo que... Pero acá solamente hay una fracción. ¿Qué es? ¿Qué tipo de fracción es? La que hemos visto hace ratito. Equivalentes. No. No me lo puedo decir, está fácil. La que hemos visto hace ratito. A ver. ¿Sería qué? Entonces, ¿sería? Fracción. ¿Profe, le puedo decir? A ver, responde Isis, a ver. Propia. Propia, correcto. Esta es una fracción propia, Camila, ¿no? Está fácil. Ya, a ver, Camila, ahora. A ver, ahora sí, Camila. Responde acá. 13/5, a ver. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de fracción? Camila, Ya ¿qué ver. tipo de fracción? Acuérdate que hay fracción propia, impropia, ¿no? En este caso, como son solo una sola... Propia. ¿Cómo? Impropia. Impropia, correcto, ¿no? Sería una fracción impropia. Profe, la Camila ha dicho propia, no ha dicho impropia. ¿Ah, sí? Bueno, lo he escuchado impropia, ¿no? Sería impropia. Propia. Ya, a ver, ahora Carla. A ver, Carla. Lo escuché propia. Este conjunto de fracciones, ¿qué tipo de fracciones serán? Si hay un conjunto de fracciones, ahí ya no puede ser ni propia ni impropia, ¿no? Porque estamos hablando de un conjunto. Entonces, ahí pueden ser o fracciones homogéneas o fracciones heterogéneas, ¿no? Cualquiera de esas dos posibilidades, porque hay un grupo de fracciones. ¿Homogéneas? Homogéneas, correcto. Muy bien. Homogéneas. Ahora, José, a este grupo de fracciones,
¿Qué sería? ¿Homogéneas o heterogéneas? ¿Mm? Homogénea. No. Serían heterogéneas. Impropia. No. Heterogénea. tampoco. Una pregunta. Hola, hola. ¿Por qué heterogénea si todos tienen el 1 primerito y ahí A ver, en justamente. el otro tiene 3, 7, 1, 8, así? A ver, ¿por qué son heterogéneas? Porque acuérdense, cuando hablábamos de fracciones Yo se me acuerdo cuando todo, ¿cómo se llama? Denominador era igual. exacto, a ver, solamente vamos a trabajar con el denominador. El numerador no me importa, sino el que me importa. Profesora, heterogénea dice que son grupos de fracciones que tienen distintos denominadores. Y Denominador. pues, y las homogéneas son igualitas. Y por las eso el homogéneas profesor son lo acuerda. aquellas que tienen los mismos denominadores. Por ejemplo, acá dijimos homogéneas, ¿no? ¿Por qué? Porque Pero usted ha dicho heterogéneas, ¿qué es? Si no es heterogénea. este de acá es Profe, me ha heterogénea. dicho homogéneas. Este de acá es heterogénea, el que sigue. Ah, sí, Pues, pero no, tienen distintos denominadores y tienen igual. sí, profe. A ver, Camila, una cosa. La otra es decimal. Porque Mira, te explico, Camila. ¿Por qué digo que es heterogénea? Porque solamente te ubicas en el denominador. El numerador no me importa si sean iguales, porque acá de repente te estás equivocando con los numeradores son iguales. De repente me dices, profesor, este es homogénea. No. ¿Por qué? Porque solamente yo trabajo con los denominadores, nada más. ¿De acuerdo, Camila? Solo denominadores. ¿Ya? Solamente denominadores. profe, la otra es decimales. ¿Ya? Correcto. Y la que sigue sería, ¿qué cosa? Sería fracción decimales, ¿no? Fracciones decimales, ¿no? ¿Por qué decimales? Porque el denominador es la unidad acompañado de ceros, ¿no? Y Acá de es puros cero, ceros. acá es cero, ¿Puro cero? ceros, ¿sí? ¿Ya? Ah, ya. Entonces, de esa forma es como, si me piden clasificar, ya saben, clasificar se refieren al distinto tipo de fracciones que hemos visto durante la clase, identificar cuál de ellas sería. ¿Ya? Bien, tómenle captura ahí y pasamos al otro. Ya, paso siguiente. Espera, profesor. Sí, profe. Profe, espera para tomarle foto. Ok. Ya. Ya, ahí está. Y a ver, entren con el mismo Profe, link. todavía. Ya, entren con el mismo link porque ya se va a cortar, ¿ya? Para poder terminar los otros ejercicios que faltan, ¿ya? Entran con el mismo link. La profesor. Ya, entren con el mismo link.